Bien, bienvenidos a la sesión número 2 del curso de Derecho de Obligaciones. En esta oportunidad vamos a ver la clasificación de las obligaciones. Empezamos. Existen diversos criterios clasificatorios de las obligaciones, sin embargo en esta oportunidad solo vamos a tomar en cuenta tres. El primero, que los clasifica por la naturaleza de la obligación; el segundo, que los clasifica por la obligación de objeto plural; y el tercero, que los clasifica por las obligaciones de sujeto plural. En cuanto a este criterio de la clasificación de las obligaciones por la naturaleza de la obligación, la doctrina, y bueno, en este caso el sistema jurídico peruano, las ha clasificado en obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. En cuanto a las obligaciones de objeto plural, tenemos a las obligaciones conjuntivas, las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. Y en cuanto a las obligaciones de sujeto plural, tenemos a las obligaciones divisibles, a las obligaciones mancomunadas y a las obligaciones solidarias. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las obligaciones de dar, como parte del criterio de clasificación de la naturaleza de la obligación. Tenemos en cuenta que las obligaciones de dar implican la entrega física o jurídica de un bien. Sin embargo, las reglas a aplicar van a depender de la naturaleza del bien que constituye el objeto de la prestación. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que tener en cuenta al tipo de bien que va a ser materia de obligación, como por ejemplo puede ser un bien cierto o determinado, un bien incierto o determinable o un bien fungible. Cuando hablamos de las obligaciones de dar bienes ciertos, nos referimos a aquel que al momento de generarse la obligación se encuentra total y absolutamente determinado o individualizado, es decir, que se ha establecido con precisión qué es lo que debe entregarse. Por ejemplo, tenemos en un contrato de compraventa donde un deudor se compromete o se obliga a transferir un vehículo marca Toyota del año y full a favor del acreedor en el plazo de un mes. En este caso, a través del título de la obligación se puede determinar cuál es el objeto materia de prestación, en este caso el auto, totalmente identificado con las características correspondientes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que existen diversos principios aplicables a las obligaciones de dar bienes ciertos. El primer principio es el principio de identidad del bien. El principio de identidad está regulado por el artículo 1132 del Código Civil peruano, el cual regula que el acreedor de bien cierto no puede recibir otro, aunque éste sea de mayor valor. ¿Esto qué implica? Que el acreedor solo está debidamente facultado para exigir la entrega de un bien, que es el que se ha plasmado en el título de la obligación, como por ejemplo en un contrato. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si el acreedor celebra un contrato de compra-venta con el deudor respecto de un vehículo marca Toyota. En este caso, a partir del título de la obligación, solo se deberá transferir este vehículo, el de vehículo marca Toyota, es decir, el acreedor no estará obligado a recibir otro bien de otra naturaleza o de otra marca, como por ejemplo un vehículo de marca Lexus o marca BMW. ¿Eso qué implica? Que a pesar de que estos vehículos de alta gama, por ejemplo un vehículo de BMW o un vehículo de la marca Lexus, son de gama mayor a un vehículo Toyota, sin embargo el acreedor no está obligado a recibir este bien, salvo que el título de la obligación se modifique, ¿no? Si es que en un principio celebraron un contrato de compra-venta donde el deudor se comprometía a transferir este vehículo de marca Toyota, pero después el acreedor acepta, digamos, recibir este vehículo de gama alta, digámoslo así, de marca BMW o marca Lexus, esto implicará modificar el título de la obligación o el contrato en sí, ¿no? Entonces, si las partes modifican el contrato, ya no habría ningún problema para hacer la entrega de un bien distinto al cual fue primigeniamente plasmado en el título primero, en el título inicial de la obligación, es decir, el primer contrato de compra-venta. Si bien es cierto, de esta forma vamos a respetar el principio de identidad del bien. En cuanto al principio de conservación del bien, este está regulado en el artículo 1134 del Código Civil, el cual regula que la obligación de dar comprende también la de conservar el bien hasta su entrega. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto se debe entregar el mismo bien o el bien que ha sido materia de identificación en el título de la obligación o en el contrato, también existe una obligación por parte del deudor de conservar el bien. Por ejemplo, si es que celebro un contrato de la transferencia de un contenedor de diferentes bienes que lo estoy importando de China hacia el Perú,
Si bien es cierto, a partir del título de la obligación se van a identificar estos bienes materia de transferencia, pero otra cosa es conservar estos bienes desde China hasta que lleguen a Perú. ¿Eso qué implicaría? Por ejemplo, gastos de almacén, y estos gastos de almacén, donde se van a conservar estos bienes en diferentes puertos, ya sea desde que sale de China hasta que llega a Perú, implican otros gastos, que si estos gastos van a estar a cargo del propietario, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto debe ser interpretado a partir del artículo 1141 del Código Civil, el cual regula que los gastos de conservación recaen en el propietario, en este caso el acreedor. Desde el momento que se suscribe el contrato para transferir, para traer estos bienes de China, entonces el propietario, el adquirente o el acreedor ya es el propietario de estos bienes. Por lo tanto, los gastos de conservación recaen en el propietario conforme lo regula el artículo 1141 del Código Civil. Ahora bien, el segundo párrafo de este artículo señala que el bien debe entregarse con sus accesorios, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que diferenciar dos categorías jurídicas precisas, parte integrante y parte accesoria. ¿Cuándo hablamos de parte accesoria? Hablamos de parte accesoria cuando nos referimos a aquellos elementos que forman parte de un bien principal, pero que si los abstraemos o que si los separamos del bien principal, no van a dañar o no van a perjudicar la funcionalidad del bien. O sea, ¿a qué me refiero? Que estas partes accesorias no van a ser intrínsecas respecto del bien principal. Por ejemplo, en el mismo contrato de transferencia de un vehículo, las partes accesorias del vehículo podrían ser, por ejemplo, las parabrisas o los retrovisores o los espejos laterales. Porque si nosotros separamos estos bienes del bien principal, del vehículo en sí, el vehículo va a seguir funcionando, va a seguir cumpliendo con su función, que es trasladar a un conjunto de personas desde un punto A hacia un punto B. Sin embargo, cuando hablamos de parte integrante, hablamos de lo contrario. ¿A qué me refiero con esto? El conjunto de bienes que van a formar parte también del bien principal, si los abstraemos o si los separamos del bien, van a dañar la funcionalidad principal del bien. En el mismo ejemplo, en el caso del vehículo, una parte integrante del bien podría ser el motor, porque si nosotros abstraemos o quitamos el motor del bien principal, el vehículo ya no va a poder cumplir con su función. Entonces tenemos que tener en cuenta esta diferenciación entre las partes accesorias y las partes integrantes. Pasamos ahora a hablar sobre las reglas respecto a la concurrencia de acreedores sobre un bien inmueble y respecto de un bien mueble. Dentro de una relación obligatoria es normal que solo exista una parte deudora y una parte acreedora. Es decir, que el deudor se comprometa a transferir un bien a favor del acreedor, ¿no? Como por ejemplo podría ser un bien inmueble o un bien mueble. En el caso, por ejemplo, del deudor que se comprometa a transferir un bien inmueble, surgen supuestos problemáticos donde por error o por mala fe del deudor, a través de diferentes actos jurídicos o contratos, el deudor se compromete a transferir el mismo bien a diferentes acreedores, generando una situación problemática. Sin embargo, el sistema jurídico peruano ha brindado diferentes reglas para solucionar este caso concreto. Aquí, cuando concurren dos acreedores respecto de un mismo bien, pero que están contenidos en diferentes actos jurídicos, se va a tener que excluir a uno de los acreedores para la recepción de este bien. ¿A qué me refiero con esto? O sea, se va a tener que preferir a uno de los acreedores y el otro va a tener que ser excluido en cuanto a la entrega del bien. En el caso de la concurrencia de acreedores sobre bien inmueble, este supuesto está regulado en el artículo 1135 del Código Civil. Y para solucionar este supuesto problemático se han dictado tres reglas independientes. La primera es que cuando se dé este supuesto, se va a preferir al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito. El segundo supuesto es que de no haber inscripción, se va a preferir al acreedor cuyo título sea de fecha cierta anterior. Y en el tercer supuesto vamos a hablar de que de no haber inscripción y si ninguno de los títulos es de fecha cierta, se prefiere al de fecha más antigua.
Aquí, en este supuesto normativo, que está regulado en el artículo 1135, tenemos problemas en cuanto a diferentes conceptos, como por ejemplo, buena fe, inscripción, fecha cierta, ¿no? Entonces, acá tenemos que entender que dentro del sistema jurídico peruano existe un registro jurídico donde los bienes muebles o inmuebles se inscriben. Y en este registro jurídico se van a publicitar diferentes derechos, como por ejemplo el derecho de propiedad, el derecho de arrendamiento, etc. Pero también en este registro se va a identificar este conjunto de bienes. Por ejemplo, el registro de propiedad inmueble se va a encargar de publicitar los derechos de propiedad de los sujetos de la sociedad, pero a la vez se va a encargar de identificar a estos bienes inmuebles. Por ejemplo, se va a publicitar el área, los linderos, las medidas perimétricas y también las cargas y gravámenes que puedan recaer sobre este bien inmueble, como por ejemplo derechos reales de garantía como hipotecas, anticresis, etc. Entonces, toda esta información está plasmada en un registro, en este caso el registro de propiedad inmueble. Si es que a través de un título de obligación o donde se genera una obligación, el deudor se compromete o se obliga a transferir la propiedad del bien inmueble a favor del acreedor a través de un contrato, digamos el contrato número 1, pero a la vez a través de un contrato número 2, el mismo deudor se compromete a transferir este bien inmueble a favor del acreedor B, entonces vamos a tener una situación problemática porque no vamos a saber quién es en este caso el acreedor que va a tener un derecho excluyente sobre el otro. Entonces, a través del primer supuesto regulado por este artículo, se va a preferir al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito. Es decir, si el acreedor A pesar de tener un título de fecha anterior al acreedor B, inscribe primero su derecho de propiedad ante el registro, entonces la solución está dada. Se va a preferir la entrega del bien a favor del acreedor A. Si es que el acreedor A y el acreedor B tienen ese contrato de transferencia, pero ninguno de los dos gestiona la inscripción, o porque si bien es cierto no se puede lograr la inscripción de este bien porque no tiene una base registral, porque tengamos en cuenta que en el sistema jurídico peruano no todos los bienes inmuebles cuentan con un registro, existe una amplia cantidad de bienes inmuebles que no cuentan con un registro. Entonces, en el caso de que no se encuentre inscrito este bien, se va a preferir al acreedor cuyo título sea de fecha cierta anterior. Entonces acá entramos a otro problema porque tenemos que determinar o delimitar este concepto difuso que es la fecha cierta. Título de documento de fecha cierta. Para esto hemos tomado la definición que ha dictado la Casación 894-2011, el cual regula que la fecha cierta comprende el tiempo en que los actos jurídicos se verifican, surge para resolver los problemas que se presentan cuando existen la concurrencia o conflicto de derechos. La fecha cierta es la constancia auténtica del momento en que un acto jurídico se verificó. En los documentos públicos, la fecha se reputa auténtica por la intervención del funcionario público. Esta es la definición dada por esta jurisprudencia. Sin embargo, también que tenemos que realizar una interpretación extensiva con el artículo 245 del Código Procesal Civil, el cual regula a la categoría jurídica del documento privado. Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde, primer supuesto, la muerte del otorgante; segundo supuesto, la presentación del documento ante funcionario público; tercer supuesto, la presentación del documento ante notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas; el cuarto supuesto, la difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable; y el quinto supuesto, otros casos análogos. El primer supuesto, ¿qué duda cabe? Que a la muerte de una persona, de un sujeto de derecho, se va a tener una fecha determinada en cuanto a su deceso. ¿Cómo lo acreditamos? O cómo acreditamos este hecho a través del acta de defunción, ¿no? Entonces el acta de defunción va a determinar una fecha cierta, el cual va a determinar el fin de la persona o fin del sujeto de derechos, ¿no? El segundo supuesto es la presentación del documento ante funcionario público. Por ejemplo, si un sujeto quiere tramitar la licencia de edificación de su bien inmueble, entonces el cargo de presentación ante la municipalidad, el cual va a ser debidamente recepcionado por el funcionario, adquiere fecha cierta, ¿no? El tercer supuesto, la presentación del documento ante notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas. Por ejemplo, tenemos dos partes contratantes, parte vendedora y parte compradora respecto de un bien inmueble.
Sin embargo, las partes no quieren elevar a escritura pública este documento, pero quieren legalizar sus firmas para darle fecha cierta. El hecho de que el notario certifique o legalice las firmas en este contrato de transferencia le va a brindar al documento una fecha cierta. El cuarto supuesto es la difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable. Por ejemplo, si es que se quiere celebrar la Junta General de Accionistas de una empresa o de una sociedad, el hecho de la convocatoria que se realice a través de una publicación en un diario de mayor circulación, como por ejemplo en el caso peruano podría ser el diario El Peruano, el diario La República, el hecho de que se publicite esta convocatoria a través de un medio, en este caso el diario El Peruano, va a otorgar una fecha cierta, ¿no? Entonces, a través de estos ejemplos podemos tener en claro cuándo o en qué supuestos vamos a estar ante un documento de fecha cierta. Y teniendo claro este antecedente, entonces ya tenemos aclarado el segundo supuesto, es que de no haber inscripción se prefiere al acreedor cuyo título sea de fecha cierta anterior. En el caso concreto, por ejemplo, si el deudor se obligó a transferir al acreedor a este bien inmueble de su propiedad y también a favor del acreedor B, el documento que tenga fecha cierta, como por ejemplo la legalización de las firmas de las partes contratantes ante notario público, va a tener preferencia o va a excluir al otro título. Por ejemplo, el documento o el acto de compra-venta entre el deudor y el acreedor A, si cuentan con la legalización de firmas ante notario público, se va a excluir o va a tener una preferencia respecto del otro acto que, por ejemplo, no va a tener fecha cierta, sino simplemente va a estar con las firmas plasmadas de las partes contratantes, ¿no? En el tercer supuesto es de no haber inscripción y si ninguno de los títulos es de fecha cierta, se prefiere el de fecha más antigua. Aquí caemos en el supuesto de que ninguno de los actos jurídicos o ninguno de los contratos va a tener una fecha cierta, es decir, no se va a legalizar las firmas ante notario, no vamos a recaer en ninguno de los supuestos del artículo 245. Sin embargo, si son dos contratos jurídicos o dos contratos independientes, entonces la fecha de fecha más antigua va a tener una preferencia respecto del otro. Las reglas de concurrencia de acreedores respecto de bien mueble. Este supuesto normativo está regulado en el artículo 1136 del Código Civil. Se va a aplicar el mismo supuesto normativo que el caso anterior, pero aquí ya no hablamos de un bien inmueble, sino hablamos de un bien mueble, como por ejemplo un vehículo. En este caso, recaemos en el mismo supuesto donde un deudor se obliga a transferir un bien mueble, en este caso un vehículo, a favor del acreedor A y a favor del acreedor B, a través de contratos independientes. El primer supuesto que va a solucionar este caso es que en primer lugar será preferible el acreedor de buena fe a quien el deudor hizo tradición o entrega de él. Entonces, el primer acreedor que reciba el bien o que adquiera la posesión del bien o que tome la posesión de este bien mueble va a tener preferencia sobre el otro acreedor que no va a tener la posesión del bien, porque no se va a efectivizar esta tradición o entrega que hace referencia al artículo 1136. En el caso de que no haya tradición o entrega, se preferirá el que tenga título de fecha cierta más antiguo. Si tenemos dos contratos independientes, el contrato que tenga una fecha cierta más antiguo va a tener una preferencia sobre el otro, ¿no? Y si no ha habido tradición o entrega, y si ninguno de los títulos tiene fecha cierta, se va a preferir al de fecha más antigua, ¿no? En el supuesto de que ninguno de los contratos cuente con fecha cierta ante notario público, entonces se va a preferir al que tenga una fecha más antigua, a partir de la lectura del contrato, ¿no? Entonces, a través de estos supuestos, vamos a dar solución a estos casos problemáticos. Sin embargo, quedan en el aire dos conceptos difusos que vendrían a ser el título y la buena fe. ¿Cuándo hablamos de título? Hablamos de título en términos simples cuando existe un documento o un instrumento que acredita el derecho de una persona sobre un bien o propiedad, como por ejemplo puede ser un contrato o una escritura pública. Y hablamos de buena fe cuando nos encontramos ante una actitud de honestidad, sinceridad y confianza que deben tener las personas en sus relaciones jurídicas y comerciales. En el caso concreto, hablamos de buena fe acá, por ejemplo, entre el acreedor A y el acreedor B, cuando existe un desconocimiento por parte del acreedor B que el deudor está transfiriendo al acreedor A. Si el acreedor B tuviese conocimiento que su deudor también le está transfiriendo a otro acreedor un mismo bien, entonces ya no hablaríamos de un desconocimiento, sino por el contrario hablaríamos de un conocimiento explícito.
Entonces aquí ya no hablaríamos de buena fe, sino de mala fe, porque va a tener conocimiento de que existen dos actos jurídicos que va a perjudicar a una persona. Ahora bien, si bien es cierto a través de estos dos artículos, el artículo 1135 y el artículo 1136, vamos a dar solución a estos supuestos problemáticos, vamos a tener en cuenta que si estamos hablando de dos acreedores de buena fe, ¿qué pasaría con el acreedor afectado que no va a recibir el bien, ya sea el bien mueble o el bien inmueble? Pues bien, el sistema jurídico peruano brinda la posibilidad de que, si bien es cierto, va a ser excluido respecto de la entrega del bien cierto, ya sea bien inmueble o bien mueble, el acreedor afectado va a tener la potestad para iniciar un proceso judicial por indemnización de daños y perjuicios. En este caso, para acreditar o para demandar al deudor respecto de un daño patrimonial, ¿no? Sin embargo, esto va a tener que ser ventilado en un proceso judicial o en un proceso arbitral, dependiendo del título de la obligación o el contrato. Ahora bien, estas reglas de concurrencia de acreedores respecto a bien inmueble y bien mueble también van a nacer a partir de una controversia que van a tener que ser ventiladas necesariamente en un proceso judicial o un proceso arbitral. O sea, estas reglas que hemos detallado, tanto el artículo 1135 y el artículo 1136, van a tener que ser solucionadas o aplicadas a partir del inicio de un proceso judicial, y obviamente van a tener que ser aplicadas por un juez civil, ¿no? Ahora bien, aparte de la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, el acreedor afectado con la no entrega del bien, ya sea bien inmueble o bien mueble, producto de esta exclusión, también tiene bajo su potestad iniciar las investigaciones correspondientes por el acometimiento de un delito de estafa. Sin embargo, esto va a tener que ventilarse dentro de un proceso penal, ¿no? Entonces, estas vendrían a ser otras herramientas que tenga el acreedor afectado para poder, por lo menos, ver resarcido su derecho, ¿no? Y con esto culminamos la sesión de hoy. Y no sin antes señalar que puedes suscribirte a este canal, le puedes dar un me gusta y también puedes escribirme a mi correo electrónico, y no te olvides por favor de señalar un comentario en la caja de comentarios que aparece más abajo de este video. Y sin más, nos vemos en la próxima sesión y gracias.